Programación de control numérico. Las competencias de esta unidad son: conocer el lenguaje de programación de máquinas CNC, identificar cada uno de los operandos y códigos a utilizar en la programación, entender en la práctica el funcionamiento de dichos comandos y conocer e identificar las diferencias existentes entre cada uno de los comandos al momento de maquinar prototipos en este tipo de máquinas. En una máquina CNC, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. En ella se pueden hacer círculos, líneas diagonales, figuras complejas tridimensionales, entre otras funciones. En esta programación, la mayoría del lenguaje de estas máquinas se efectúan mediante un lenguaje de bajo nivel llamado GIM. Se trata de un lenguaje de programación vectorial mediante el que se describen acciones simples y entendidas geométricamente sencillas junto con sus parámetros de maquinado. En este ejemplo podemos ver que existe una serie de números y letras. En este caso la N corresponde al número de bloques o secuencia. Luego de las letras se coloca el número de bloques que se deben de programar. El número de bloque debe ser comprendido entre 1 y 999. En este caso, el número de bloques va de 5 en 5, como se puede observar. Palabras usadas en control numérico. Este lenguaje para elaborar los programas para equipos de CNC está compuesto por palabras, bloque y programa. En las palabras son las series de letras y números que se mencionó anteriormente. En el bloque son la cantidad determinada de las palabras y en el programa son las series sucesivas de los bloques. Como podemos observar, las palabras pues, es el número de bloque, un lenguaje de programación, una coordenada y otro lenguaje de programación. En bloque se vería de esta forma y al momento de programar se ingresan los códigos de esta forma. Como podemos observar, también aquí van de 5 en 5. En la estructura del bloque de un programa vemos que N, como se mencionó, es el número de bloque, la G es en la función de maquinado, lo que es X, Y y Z son los parámetros de la función de maquinado. En este caso también luego se trabaja con lo que es Y y J, ya que estos son para realizar movimientos circulares o curvos, pero si en la pieza te llegan a dar el radio, ya estas coordenadas, lo que son Y y J, ya no son necesarias al momento de programar. En algunos programas existe esta parte del bloque, que son los comentarios que uno puede agregar. El lenguaje de programación para CNC es regido por las normas alemanas DIN número 66024 y 66025. Como vemos, N es el número de secuencias que identifica una línea, X, Y y Z son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes que maneja la máquina, que es X, Y y Z. Un ejemplo tenemos que X50, Y40 y Z10. Se indica primero el eje en el cual se va a desplazar y la cantidad de puntos a desplazarse. G corresponde a las funciones preparatorias. La función G va seguida de un número de 2 cifras que permite programar hasta 100 funciones preparatorias diferentes. En G podemos encontrar las funciones de movimiento de la máquina, como movimientos rápidos, avances radiales, pausas, ciclos, entre otros. La mayoría de estos códigos G contienen variables, que son las direcciones, definidas por el programador para cada función en específico. M
indica funciones misceláneas que también son conocidas como funciones secundarias. Va seguido de un número de 2 cifras que permite programar hasta 100 funciones auxiliares diferentes. En estas, códigos M es para el maquinado de la pieza, no son para movimientos de la máquina, que son los arranques y paro del husillo, el cambio de herramienta, refrigerante, paro de programa, entre otras funciones. En M se usa una secuencia de máximo 3, que es M, una S y una T. Aquí podemos ver que la T es la dirección correspondiente al número de herramienta, va seguido de un número de 4 cifras, en el cual los dos primeros indican el número de herramientas y los dos últimos el número de correcciones de la misma. Más adelante se darán los diferentes tipos de códigos G y M que comúnmente se utilizan al momento de programar. F es la dirección correspondiente a la velocidad de avance, va seguido de un número de 4 cifras que indica la velocidad de avance en milímetros sobre minuto. S es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal, se programa directamente en revolución por minuto usando 4 dígitos. Son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencias. Las palabras de función preparatoria. En esta podemos controlar el modo de la máquina que va a realizar, ya sea la forma de la trayectoria, el desplazamiento sobre la superficie de la pieza, la corrección de herramienta, entre otras funciones. Los valores van de 0 o de 0 a 99 y cada una de ellas tiene una diferente función. Por ejemplo, aquí es la posición inicial de la pieza y vemos cómo por flechitas es el trayecto de la máquina, de la herramienta de la máquina. Algunos ejemplos de códigos G puede ser el G00, que es la velocidad de desplazamiento rápido, G01, avance lineal del cortador a velocidad programada para aplicar corte, G02, avance circular del cortador en el sentido de las manecillas del reloj, G03, avance circular del cortador en sentido opuesto a las manecillas del reloj, G04 es una demora o una pausa con un tiempo específico, G70 es una unidad de datos expresados en pulgadas. G71 es la unidad de datos expresados en milímetros, G90 el desplazamiento en modo absoluto, G91 desplazamiento en modo incremental o relativo, G81 taladro, G92 el desplazamiento del área de trabajo, G15 la programación en coordenadas polares. Palabras de función misceláneas. Se usan para indicar a la máquina herramientas que se deben realizar operaciones como parada programada, rotación del husillo, encendido de la máquina, calibrado, inicio o la repetición de un bloque de códigos, control del rociador para el enfriamiento. Algunos ejemplos de estos son M3 inicia la rotación del husillo en la dirección de las agujas del reloj. M04 es igual pero a dirección contraria de las agujas del reloj. M5 es la detención de la rotación del husillo. M00 es un paro programado. M02 final del programa y M06 es el cambio de herramienta. M08 es el refrigerante activado. M09 refrigerante desactivado. M30 final del programa con regreso al principio del programa, es decir, que la pieza regrese a su punto de origen o punto inicial. M10 abrir mordazas, M11 cerrar mordazas, M98 llamado de su programa. A continuación se mostrará un pequeño ejemplo de cómo funciona una máquina herramienta
o una máquina CNC. Aquí vemos cómo utiliza primero una herramienta y empieza a hacer la forma inicial de la pieza deseada. Aquí hace un cambio de herramienta que es para profundizar. Aquí hace otro cambio de herramienta. En esta es para pulir mejor o de forma más fina la pieza deseada. Ahí vemos que con estos movimientos creó ciertas líneas en la pieza. Ahí está haciendo una especie de grabado de la pieza, que es el número de serie de ella. Para finalizar, hace un cambio de herramienta en el cual está profundizando la pieza para ya ser cortada. Regularmente se maneja un poco más de longitud o de largo de la pieza deseada, ya que si se deja al ras, puede esta provocar un pequeño desgaste o accidente en la pieza o en la máquina. Como un ejemplo podemos ver medidas. La pieza es de 5 por 142 milímetros. Se van a ocupar 3 tipos de herramientas diferentes. El porcentaje es la identificación automática de los códigos. Es el comienzo del programa. Tenemos un G92, que es la limitación del valor prescrito de la velocidad de giro, que en este caso es una coordenada Z 120. Después se hace una acotación absoluta seguido de un avance que es M03, que esto quiere decir que es un giro del cabezal en sentido horario con una fuerza de 120 y la velocidad de giro de la cabeza será de 1200 revoluciones. Se utiliza la herramienta T8 y se hace un cambio automático de la torreta. Seguimos con un G00, que esto quiere decir que es el posicionamiento rápido o un movimiento rápido también llamado en las coordenadas X45, Z0, seguido de una interpolación lineal con las coordenadas correspondientes. Después se vuelve a hacer un G00, que es un posicionamiento rápido en X45, Z0, otro movimiento rápido en X35, Z0. Se vuelve a hacer una interpolación lineal en X35, Z49 y así sucesivamente. Para hacer un cambio de herramienta se vuelve a marcar la herramienta que se va a utilizar, el cambio automático con una fuerza de 300 y la velocidad del giro del cabezal es de 1500 revoluciones. Aquí se hace otro cambio de herramienta
Aquí vemos un G03, que quiere decir que es una interpolación circular en sentido antihorario con su coordenada X15, Z-11, y en este caso nos dan el radio para ese movimiento circular. Entonces no necesitaríamos las coordenadas Y y J. Aquí se hace otro cambio de herramienta y eso sería todo de este ejemplo. Aquí tenemos que las medidas de la pieza son 110 por 90 por 10 milímetros. Se van a ocupar las herramientas de punta flat con una longitud de 20 y un diámetro de 2, y otra herramienta igual pero con un diámetro de 10. Entonces se inicia el programa poniendo el porcentaje, que es la identificación de los códigos. Se empieza a programar. Aquí podemos ver un G2, que es el que aparece aquí, que nos quiere decir que se hace una interpolación circular en sentido horario. Aquí se hizo una antihorario y aquí una sentido horario con sus respectivas coordenadas. Aquí podemos observar que ocupamos las coordenadas I0 y J5, que son las que corresponden a X y Y. Aquí, por ejemplo, vemos el G00 para finalizar, que es un posicionamiento rápido, y un M30, que es finalización del programa. Entonces aquí quiere decir que nuestra pieza ya fue realizada de forma exitosa. Y eso sería todo por mi parte.